La lección nos decía, cuando Cristo venga, ¿no? Él podrá ver a sus hijos. La Biblia presenta a un enemigo que acusa más bien el carácter de Dios, diciendo que nadie en realidad lo ama realmente. Si Dios creó todo bueno, ¿por qué el mundo está tan roto? La semana pasada hemos visto que Dios es creador. Vimos el diseño inteligente que no solo habla de orden, sino también de intención, cuidado y amor. Pero hoy surge una pregunta inevitable. Si Dios creó todo bueno, ¿por qué el mundo está tan roto? Bienvenidos a un inverso más. Hoy entramos a una de las preguntas más difíciles de la apologética, pero también más honestas de la fe cristiana. El problema del mal. Karina, feliz sábado. Feliz sábado, Dani, feliz sábado, Daniel. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Amigos, todos en algún momento creo que nos hemos preguntado por qué sufre la gente buena. ¿Por qué Dios no interviene cuando ellos sufren? ¿No? ¿Por qué Dios permite el dolor? Y la Biblia no esquiva la respuesta a esta pregunta, sino que nos lleva al libro de Job. Y ahí nosotros encontramos respuestas no simples, sino respuestas bien sustentadas para estas preguntas que muchas veces nacen en nosotros. Por lo tanto, con la historia de Job, la lección no busca silenciar el dolor, sino ponerlo en un marco más grande. Una historia, la historia de Job, es una historia donde el mal tiene origen, propósito limitado y un final asegurado. ¿Qué le parece si oramos? Karina, dirígenos una oración. Vamos a orar. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, Padre amado, te damos gracias por esta semana. Pedimos, Señor, que tú puedas dirigir este repaso de la lección, que podamos extraer mensajes para nuestra vida, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Bendice a cada una de las personas que están escuchando esta transmisión y que tu Santo Espíritu también, Señor, pueda ser derramado conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a dividir nuestra lección en 3 bloques. Y el primer bloque viene con una pregunta. ¿De dónde viene el mal? Y como estuvimos viendo en la lección de escuela sabática, vamos a analizar el capítulo 1 de Job. Porque en este capítulo vemos una escena que no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Y eso nos lanza una pregunta. ¿Qué dice esto sobre el origen del mal? Karina, ayúdanos. Qué interesante. Esta semana hemos estudiado el capítulo 1 y 2 del libro de Job y hemos podido ver que el origen del pecado no inició aquí en la tierra, sino una escena previa, ¿no? Allá en el cielo, el libro de Apocalipsis dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y Satanás en el libro de Job aparece reclamando esta tierra como su territorio. Eso nos muestra, amigos, que el sufrimiento humano es consecuencia, es una consecuencia de una guerra espiritual, mas no de un Dios cruel. Y con esto se cae esa idea que muchas personas tienen de que Dios es el autor del mal. En realidad, Dios no es el autor del mal. La Biblia presenta a un enemigo que acusa más bien el carácter de Dios, diciendo que nadie en realidad lo ama realmente, que solo lo seguimos por interés, ¿no? Recordamos que Satanás, cuando se presenta ante el Señor, le dice: quita todo lo que tiene y verás
si te sigue obedeciendo, ¿no? Job se convierte, por lo tanto, en una evidencia viva de que el amor genuino de Dios sí existe. Qué excelente. Y enlazando con la semana pasada, podemos nosotros ver que si bien es cierto, Dios es un diseñador inteligente, entonces el mal no es parte de ese diseño inteligente de Dios, sino es una intrusión, o sea, algo externo, algo que tuvo que ocurrir porque Satanás ingresó y no es porque Dios lo haya planificado así. Vamos a ingresar al segundo bloque, y el segundo bloque viene con una pregunta: ¿por qué Dios no lo detiene ya? O sea, si hay sufrimiento, Dios es todopoderoso, porque eso todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué no elimina el mal de inmediato? La lección explica con claridad, ¿no? Este no es un conflicto de fuerzas, no es un conflicto de el ejército que está más armado, ¿no? Que tiene los mejores hombres, sino es una guerra de ideas sobre el verdadero carácter de Dios. Jesús mismo dijo: esto es lo que ha hecho un enemigo. El problema, amigos, no se resuelve con el poder, sino se resuelve con la verdad. Imagínense que Dios hubiera destruido a Lucifer en el cielo nomás. O sea, ante su rebelión, Dios simplemente movía un dedo y ¡plup!, morían Lucifer y todos sus ángeles, todos sus secuaces. Dice la hermana White que si el Señor hubiera destruido a Satanás de inmediato, el universo entero le hubiese obedecido, sí, pero por miedo, mas no por amor. Por eso es que Job no recibe explicaciones, pero sí la presencia. La lección de esta semana nos enseñaba que Job, a todo lo que sucedía, porque él perdió todo lo que tenía, su ganado, ¿no? Sus tierras, todo lo perdió, y él no entendía el por qué, pero sí sabía con quién estaba, con quién andaba, con quién atravesaba cada una de las pruebas que le tocó enfrentar. Entonces esto, queridos amigos, querido Daniel, Karina, nos cambia la forma de ver el sufrimiento, porque nosotros no debemos ver el sufrimiento como un castigo, sino como parte de una historia mayor, de ese conflicto de los siglos que se está dando, que Dios todavía lo está resolviendo, que es algo que Dios lo va a resolver de aquí a un tiempo cuando Él ya determine. Y el tercer bloque nos tiene que ver con una respuesta definitiva: Cristo. Y es que Cristo es la respuesta final al sufrimiento. ¿Cómo debemos entender esto, Daniel? Ayúdanos. Simplemente en la cruz, Satanás allí quedó desenmascarado. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Abramos nuestras Biblias, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso está hablando de nosotros, que hemos participado de carne y sangre, Él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Karina, ¿y quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Entonces, en la cruz, Dios, Jesús, venció no solamente a Satanás, sino que también lo desenmascaró ante el universo. No con violencia, sino entregándose por amor. Y la historia de Job es interesante porque él lo perdió todo en un inicio, pero también Dios lo duplicó todo, pero hubo algo que no duplicó.
fue el número de sus hijos. La lección nos decía, cuando Cristo venga, ¿no? Él podrá ver a sus hijos. Entonces, ahí hace como que nos enseña una lección, ¿no? Hoy podemos estar pasando por un momento difícil que aparentemente lo estamos perdiendo todo, pero nuestra restauración va a ser en la eternidad. Por lo tanto, el Calvario responde a la mayor acusación. Dios sí es bueno. Prefirió sufrir antes que perder a sus hijos. Queridos amigos, hoy hemos aprendido que el mal no niega la existencia de Dios. Revela la profundidad de su amor. No todo se entiende ahora, pero todo será restaurado. Yo quiero dirigirme, quizá nos están escuchando en esta noche, alguien que está pasando por un momento de dolor o quizá por la pérdida de una relación. Dios no es tu enemigo. En la prueba es tu mayor aliado. Y lo mejor es que la historia aún no termina. Sin embargo, el final ya está asegurado con Cristo. Excelente. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este verso. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo una fe que piensa, siente y confía. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.